Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos quienes amablemente nos escuchan por este medio. Hemos venido semana tras semana conversando con Russell Peva sobre algunos temas que nos preocupan como mayas, como pueblos indígenas, como comunidades de la península de Yucatán. En esta ocasión vamos a hablar sobre el origen de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, en la que nosotros somos integrantes. La razón es que muchas personas que de repente nos ubican a través de las redes sociales nos preguntan sobre cómo fue que nos organizamos, cuál es la razón de nuestra organización, qué objetivos tenemos, cómo nos sostenemos, este tipo de información que mucha gente busca, pues para conocer un poco nuestra lucha y la razón de nuestra organización. Entonces, quiero empezar preguntándote, Russell, ¿cómo fue que nos pudimos organizar en la asamblea? ¿Cómo comenzó a caminar esta asamblea? ¿Con quiénes? Y sobre todo, ¿cuáles son las razones por las que se organiza esta asamblea? ¿Desde cuándo? Sería muy bueno que nos comentes así en síntesis, porque pues no tenemos mucho tiempo, pero sí a grandes rasgos que nos comentes cómo es que empieza la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Sí, claro que sí, Pedro, me dirijo a todos los que siempre nos escuchan en esta, la No Radio Muchimbal, y en esta ocasión, como ha comentado Pedro, vamos a platicarles un poquito sobre el origen de la Asamblea Muchimbal. Bueno, pues les quiero platicar un poco sobre cuándo empezó esta organización de pueblos llamado Asamblea de Defensores del Territorio Maya. Oficialmente nosotros empezamos el 13 de enero del 2018. Pero ¿cómo nos juntamos? Cosa que en diciembre del 2017 dimos una plática, Pedro y yo, y se transmitió en vivo esa plática sobre los parques solares y parques eólicos. Pues hubieron muchos comentarios en las redes sociales sobre este tema y da la casualidad de que no solamente en la comunidad de justicia social se estaba dando esta problemática, sino que también habían en otros lugares del estado y de la península en donde se pensaban abrir otros parques solares y parques eólicos. Entonces nos dimos a la tarea de contactar a las personas que se habían comunicado con nosotros y los convocamos a una reunión. Fue en la ciudad de Mérida y el día de la reunión, 13 de enero del 2018, nosotros de alguna manera platicamos, pusimos en la mesa cuáles son las problemáticas que estamos atravesando como pueblos mayas. Ya sabemos cuáles son los problemas que tenemos en las comunidades. Y había algo que es así como similar en todas las comunidades, que estaban llegando no solamente parques solares, parques eólicos, también habían cultivos químicos y otros megaproyectos que se estaban dando en toda la zona, sobre todo también el tema de las granjas de Quequén, y todo eso estaba generando mucha contaminación en las comunidades. Entonces, una vez que nosotros nos reunimos ese día en la ciudad de Mérida, pues dijimos, pues ya nos conocimos y ahora vamos a organizarnos en una asamblea de pueblos en donde podamos nosotros seguir resistiendo ante la invasión de los megaproyectos, pero no solamente resistir, sino que también una propuesta de cómo nos vamos a defender. Entonces, ese día inicia ya la Asamblea Muchimbal, de manera ¿Cuáles serían oficial. así como los objetivos de la Asamblea, Russell? Porque creo que sí sería bueno que eso lo precisemos, porque pues, como no tenemos demasiado tiempo para explicarles, porque a mí también me gustaría, por ejemplo, que se hable sobre el antecedente de esto, porque no empieza con esa plática que se transmitió en vivo. Tenemos todo un contexto, pero a lo mejor creo que sí sería bueno que nos concentremos así en nuestros objetivos y en nuestros principios como asamblea. ¿Cuáles serían?
Sí, claro. Una de las cosas que nosotros platicamos ese día fue precisamente que nosotros no nos íbamos a convertir en una asociación civil, que nosotros no íbamos a ser una cooperativa, que tampoco íbamos a formar parte de un partido político, sino que el objetivo de nosotros como Asamblea de Defensores es justamente llevar esta palabra de defensa, esta palabra para que nosotros podamos conservar nuestro territorio, ya no solamente a nuestras comunidades, sino que también a otras comunidades donde estaban llegando estos megaproyectos. Me parece que una de las cosas más importantes, que de hecho lo tenemos como lema en la Asamblea, es la tierra no se vende ni se renta. Yo creo que eso es lo que nos ha marcado el horizonte en el caminar de la Asamblea, que nosotros no vamos a negociar con ninguna empresa y con ningún gobierno la, la propiedad de la tierra. Nosotros no lo vamos a hacer. Tampoco vamos a negociar con una empresa que venga y que diga, no, pues les pago más de renta o de usufructo por las tierras. O sea, no, las comunidades que estamos en la asamblea es porque tenemos claro que la tierra ni se vende ni se renta. Yo creo que eso es así como lo que nos ha marcado durante esos años de caminar. ¿Cómo ha impactado esta idea, este planteamiento en la vida de las comunidades y también en el ambiente mediático, político, en donde la Asamblea ha trabajado? Porque aquí creo que vale la pena subrayar, y tú mejor que nadie puedes precisarlo. La Asamblea tiene como objetivo primordial la defensa del territorio. No estamos pensando hacer otras cosas que tengan intereses ni políticos, ni religiosos, ni de otra índole, sino es una asamblea de comunidades o de personas que vienen de comunidades que se ven afectados en sus ejidos y en sus territorios por la implementación de los megaproyectos que has mencionado. Entonces, el sacar esta idea y este lema y decir con voz fuerte, la tierra no se vende ni se renta, y así como decimos hasta en maya, Tlumilema tu Mahanta Mishtukono Mishtupayal, ¿cómo ha impactado esto en las comunidades y cómo ha impactado también en el caminar mediático que hemos seguido para dar a conocer lo que nosotros hemos venido haciendo como comunidades mayas? Yo creo que esto ha impactado en las comunidades, Pedro, en el sentido de que siempre se había escuchado en los medios de lo que sucedía en las comunidades, era que las empresas llegaban, engañaban a la gente y la gente de alguna manera, por cuestiones también a veces de necesidad, siempre renta la tierra o la da a usufructo o muchas veces hasta tiene la intención de venderla. Entonces, cuando de repente la gente empieza a escuchar que, que la tierra tiene un valor cultural, tiene un valor en nuestra vida, porque es la herencia que nos dejaron los abuelos y las abuelas, y la tenemos que defender, si es preciso, hasta con la vida. Entonces creo que esta idea ha sido un poquito complicada que muchas veces la gente lo entienda, porque están acostumbrados a ese esquema que han implantado los partidos políticos. Entonces, para nosotros la tierra obviamente no tiene un valor comercial. Entonces, esto ha permeado de manera positiva en las comunidades porque precisamente muchas de estas comunidades han dicho, no vamos a vender la tierra y la vamos a defender. Y esto ha frenado grandes proyectos, esto ha frenado a las empresas, esto ha frenado el despojo y esto ha frenado el saqueo. Y a nivel también de medios de comunicación, yo creo que lo que normalmente uno puede leer en los medios de comunicación es campesinos de tal ejido venden, campesinos de tal ejido rentan su tierra. Pero me parece que la cobertura
que ha tenido la asamblea en los medios también ha permeado en las comunidades, porque nosotros nos dirigimos no a los medios de comunicación comerciales, no nos dirigimos precisamente a la gente de las comunidades. Creo que esta palabra que nosotros estamos enviando es directamente a las comunidades y es una palabra de resistencia, es una palabra también de esperanza, es una palabra de vida ante el avasallamiento que hay, en donde las megaempresas llegan y a la fuerza quieren quitar las cosas, quieren despojar, quieren arrebatar y muchas veces bajo engaños. Entonces, me parece que la voz de la asamblea y de los pueblos que están caminando con la asamblea, así como que hace la gran diferencia, porque cuando la gente empieza a decir, no es que nosotros no queremos vender, pero tampoco queremos rentar, porque eso es de nosotros y lo tenemos que conservar, porque es de nuestros hijos. Como que eso también ha provocado enfrentamientos, hay que decirlo, entre la gente que quiere vender, la gente que no quiere vender. Entonces me parece que el Claro. trabajo que ha hecho la Asamblea es precisamente ese, de hacer una propuesta de no vender y no rentar la tierra. Hay dos aspectos así que me parece muy importantes que la Asamblea hace. Uno es justamente esto, que nosotros no vamos a acompañar a algún ejido que esté buscando solamente que le paguen más cara su tierra, porque nosotros de entrada decimos la tierra no se vende ni se renta. Entonces, se equivocan quienes crean que vamos a luchar porque les paguen más cara la tierra, porque no está dentro de nuestros planes. La segunda cosa es que otra diferencia que tenemos en la Asamblea es que nosotros no hacemos este trabajo de asistencialismo que hacen algunas otras organizaciones. No regalamos picos, ni palas, ni cosas así a la gente de los pueblos, porque me parece que el trabajo que necesita la gente y no es lo que necesita la gente no es un programa de gobierno o no es la extensión de los programas electorales del gobierno de regalar algunas cositas para engañarlos. Aquí lo que se necesita es conservar la tierra con ese compromiso. Y pues bueno, esto es un poco lo que hoy tenemos para comentar con pues las personas que amablemente nos escuchan. Agradecemos mucho la posibilidad de que nos acompañen pues en este espacio en donde conversamos algunos temas que consideramos de interés para la gente desde la No Radio Mucho Chimbal. Muchas gracias, buenas noches.